Esta novedades y conferencia sistemas. comenzará a grabarse. Bueno, gracias, Rosalía. Creo que habías dado por acabado, es que justo se ha activado el audio de que se estaba grabando y no te he escuchado terminar. Pero, Nada, eso, que adelante con la presentación, Alex. bueno, primero de todo, igual que Rosalía, agradecer a todos la asistencia. En la charla, ¿no? En esta ponencia, hablaremos, como decía Rosalía, de eso de producto, y como nosotros siempre hablamos de lo que serían los sistemas de ventilación como sistemas completos, veremos todo este sistema completo, todo este pack, ¿vale? Y las diferentes opciones que tenemos. Lógicamente, veremos todas las partes, y en esas todas las partes incluyen sistemas, quizá pues, a lo mejor de post-tratamiento, que son sistemas que podrían dedicarse incluso a otra sesión entera. Entonces, habrá muchas cosas que serán pinceladas, pero se tocarán todos estos diferentes accesorios y todos estos elementos que conforman nuestro sistema completo de ventilación. Bueno, antes de iniciar, me presento, soy Alex Sanchiz, responsable del departamento técnico y de proyectos en Zender. Y nada, una súper breve introducción también de quiénes somos, ¿no? De quién es Zender. Zender es una empresa que forma parte del grupo Zender, de Zender Group, que es una multinacional suiza con más de 125 años de recorrido. Tenemos diferentes líneas de negocio, que serían los radiadores de diseño, que mucha gente quizá ya conozca Runtal, ¿no? Porque sería una marca que ya llevaba más tiempo instalada en España, luego a partir de 2010 ya se empezaron a introducir los sistemas también en España, entonces ya se fue dando más protagonismo a la marca Zender, pero Runtal ya venía de más anterior. Otra de las líneas de negocio, que es lo que hablaremos ahora, es la ventilación interior confortable. Además, también ofrecemos sistemas de radiantes de calefacción y refrigeración y además soluciones de aire limpio. Una breve introducción para que más o menos nos pongamos un poco en situación. Comentaba al inicio, tres diferentes bloques, los beneficios de la ventilación, que me aporta tener una correcta ventilación, la estructura de estos sistemas, todas las partes y de estos elementos que forman el conjunto de este sistema y unas breves consideraciones técnicas para empaquetar un poco lo que serían estos dos primeros bloques. En el primero de estos bloques decíamos salud, confort y eficiencia energética. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos buscar este equilibrio, queremos buscar una solución que me ofrezca estos tres conceptos, que son conceptos muy importantes y conceptos que a día de hoy además se está dando una mayor importancia debido a la situación en la que nos encontramos de pandemia. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y el 90% seguramente en momentos puntuales de nuestro día a día de este último año ha sido incluso más. Y además la construcción, la edificación, creo que de una manera correcta, ¿no? Se está enfocando a que nuestras viviendas, nuestras oficinas, nuestros edificios cada vez sean más herméticos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas infiltraciones, esta ventilación no controlada que teníamos en la antigüedad, se ve frenada correctamente para mejorar la eficiencia energética, para mejorar el confort, pero nos trae una necesidad, que es la de ventilar correctamente. ¿Por qué? Porque si no se ventila correctamente, en el interior encontramos una multitud de contaminantes que hacen que el aire interior pueda llegar a estar hasta 7 veces más contaminado, que el aire exterior. ¿Vale? Somos conscientes de la grave situación que tenemos en cuanto a la calidad del aire exterior, pues en el interior también le tenemos que dar esa importancia, porque es donde pasamos el mayor de nuestro tiempo y es donde además tenemos que darle esta importancia a esta calidad del aire que respiramos. Estos contaminantes van desde contaminantes que provocamos nosotros con nuestra ocupación, como el dióxido de carbono, CO2, la humedad, y van a estar contaminantes, ahí un micrófono abierto, y van, a contaminantes como pueden ser los compuestos orgánicos volátiles, como pueden ser las partículas provenientes del exterior, como pueden ser los formaldehídos, partículas que se generan en el interior por el uso de ciertos materiales o que estamos introduciendo directamente del exterior.
debido a que la gran mayoría de estos contaminantes pueden ser pasados, pueden ser detectables, por así decirlo, si no utilizamos medidores para evaluar esta calidad del aire, una de cada dos viviendas puede estar contaminada por estos compuestos. Por eso hay que darle la importancia que se merece y evitar, ¿no?, estas altas concentraciones de estos contaminantes que nos empeoran la calidad del aire y que provocan problemas de salud y problemas, además, también económicos. Problemas de salud vienen derivados muchos tipos. El más quizá común, que a lo mejor viene más a la cabeza, son los problemas respiratorios, pero también se están agravando las alergias como problema respiratorio y, debido a la contaminación, uno de los mayores problemas en salud son los problemas cardiovasculares, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante ponernos en situación y ser conscientes de que la calidad del aire es importante tanto en el exterior como en el interior y que debemos de dar la importancia que se merece. Hemos comentado también, ¿no?, la calidad del aire exterior es una calidad que en muchos casos no es la deseada, y todos los recuperadores y todos los equipos que vamos a ver a continuación cuentan con filtros, ¿vale? Hablaremos de ventilación, de renovar el aire del interior con un aire fresco del exterior y, además, este aire fresco, que es el aire de mejor calidad que podemos tener, lo filtraremos para evitar todas estas partículas que pueden ser dañinas y que pueden contaminar este ambiente interior. Vemos, al final, hay una amplia gama de filtros que además se pueden colocar adicionales para dar un plus de mayor filtración si se es requerido y, como decía, todos los equipos cuentan con estos filtros, ¿vale? Todos los equipos que veremos cuentan con los filtros para el aire que recogemos tanto del exterior como el que recogemos del interior. Aquí vemos un poco el ejemplo que comentaba, ¿no? El objetivo de la construcción va encaminado a que nuestras viviendas cada vez sean más eficientes, con un consumo energético más bajo y son más herméticas. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos una prueba de blower door, un ensayo para medir la hermeticidad del edificio. Y aquí veríamos en la puerta, ¿no?, esta depresión que se está generando y todas las flechas azules, que serían las infiltraciones, que es la ventilación no controlada que sufríamos en la antigüedad o que sufrimos en esos edificios que no estén tan bien aislados o que no sean tan herméticos. ¿Cómo mejoramos la hermeticidad de este edificio? Con una carpintería de altas prestaciones, mejorando la permeabilidad del aire, mejorando el aislamiento y evitando los puentes térmicos. ¿Y qué conseguiríamos con estos 4 conceptos, que serían los 4 conceptos o principios básicos de Passive House? Me falta uno, es el importante que estamos tratando ahora. Y conseguimos una pecera, conseguimos una vivienda en la que nada puede salir ni nada puede entrar porque es muy hermético, es esta pecera. ¿Qué es lo que nos falta? Ese último quinto principio, la ventilación, ¿vale? Nos falta el pulmón, nos falta la respiración para que el aire pueda circular y entrar el aire fresco y el aire contaminado, sacarlo al exterior. ¿Qué nos encontramos? Es importante, cuando evaluamos la calidad del aire interior, el CO2 puede ser o es normalmente el contaminante que se puede utilizar como referencia para evaluar esta contaminación y esta calidad del aire. Partimos de que la calidad exterior ahora mismo ronda unos 430 partes por millón, 430 ppm, y que diríamos que desde ese mínimo exterior hasta las 1000 ppm, el aire es un aire de buena calidad, es un aire óptimo, un aire confortable. Desde estos 1000 ppm hasta los 1500 ya hablamos de un aire enrarecido, un aire que tiene una calidad media, un aire que ya puede contener ciertos contaminantes que nos pueden generar disconfort. Y desde este límite de 1500 hacia adelante ya hablamos de una calidad mala, de una mala calidad, un aire que cuenta con muchos contaminantes y un aire de mala calidad. ¿Por qué es importante? Porque ahora veremos una comparativa entre una ventilación natural a través de ventanas y una ventilación passive en la que tenemos una ventilación continuada y controlada. ¿Cuál es el objetivo? Estar siempre en este régimen, ¿no?, en esta banda verde en la que tenemos un aire de buena calidad, de estar siempre por debajo de las 1000 partes por millón. Decía, tenemos este comparativo. Vemos la ventilación manual a través de ventanas, que sería
este gráfico con este color más morado, y luego la ventilación controlada Passive House con un recuperador de calor, una ventilación continuada, con este gráfico más de color azulado. Si partimos de la ventilación manual a través de ventanas, vemos tenemos en el eje vertical la concentración de CO2 y en el horizontal las horas, ¿vale? Es un día entero, de 12 a 12. Partimos de las 11:30 de la mañana. La ocupación, no hay ocupación, por lo tanto la concentración de CO2 es continua. A partir de las 5:30 tenemos cierta ocupación, por lo tanto la concentración de CO2 aumenta. Aumenta hasta antes de ir a dormir, que al final particular, este usuario, como bien sabe, ha de ventilar y realiza una ventilación que puede parecer correcta, que es de 2 veces durante el día, antes de ir a dormir y después de ir a dormir. ¿Qué genera cuando abre la ventana? Que baja esta concentración de CO2 y nos colocamos en este mínimo más o menos de 500 partes por millón. Irán a dormir y esta concentración aumenta de forma constante hasta que llegan las 6 de la mañana, se despiertan y vuelven a abrir la ventana. ¿Qué se encuentran? Que ellos consideran que están ventilando correctamente abriendo las ventanas, pero no es suficiente, porque en todo este periodo la ocupación es continua y en todo este periodo no se realiza ventilación. Por lo tanto, la concentración de CO2 aumenta de forma constante. Decíamos, a las 6 se levantan, abren la ventana, baja drásticamente esta concentración y una vez vuelven, marchan de casa, van a trabajar, la ocupación sería nula, por lo tanto la concentración es constante. Ahora aquí vemos el efecto de esta concentración. ¿Cuál es el problema? Que en este caso nos encontramos, aquí tenemos el límite de estas 1000 ppm y a partir de las 1500 lo hemos marcado de este color rojo. ¿Por qué? Porque si podemos analizar que más del 50% del tiempo de descanso, la calidad del aire es mala. Estamos por encima de este límite. ¿Por qué? Porque la ventilación no es continua, no es controlada. Si esto lo comparamos frente a una ventilación controlada, nos encontraremos que cuando no tenemos ocupación, dado que estamos ventilando de forma constante 24 horas todos los días del año, al no tener ocupación, la concentración disminuye. Tenemos ocupación, aumenta, e incluso aumenta más en el periodo de descanso, pero siempre por debajo de este límite, siempre con esta buena calidad del aire o esta óptima calidad del aire. Entonces, esta es la comparativa entre ventilar de forma continua o realizar una ventilación a través de ventanas que no es del todo completa y no nos garantiza que la calidad del aire interior sea la correcta. Pasamos a la estructura de los sistemas, ¿vale? Pasamos a ver los diferentes componentes de un sistema de ventilación. El pulmón de la vivienda, decíamos, no es el recuperador de calor y es el elemento principal de este sistema de ventilación. ¿Cómo funcionan estos equipos? ¿Cuál es la función de la ventilación? Nada, ponemos un breve vídeo en el que vemos el funcionamiento de estos sistemas en los que tendremos un equipo, un intercambiador de calor, un recuperador de calor con 4 conductos, 2 exteriores y 2 interiores. ¿Cuáles son los exteriores? El que recojo el aire fresco del exterior para luego intercambiar el calor e introducirlo al interior, y luego tengo el que saco ese aire viciado que he recogido del interior, saco al exterior. Este aire limpio, este aire que estoy impulsando fresco al interior, lo impulso en las zonas secas, en los dormitorios, en despachos, en las salas de estar, y tendremos las zonas de circulación, como pueden ser los pasillos, y las zonas húmedas serán las zonas en las que recogeremos las zonas de recogida de ese aire viciado. De ese aire viciado que estamos recogiendo, cogemos la temperatura, que es lo que nos importa, y lo cedemos, hacemos este intercambio con este aire fresco que hemos cogido del exterior. Y aquí se realiza este intercambio, con lo que consigo mantener este confort térmico y garantizar una buena calidad del aire. ¿Esto cómo? Con un intercambio de un 95% de la eficiencia. Por lo tanto, el confort térmico se garantiza, dado que el salto térmico es muy pequeño. De esta manera garantizamos que nuestra vivienda cumpla con los requisitos de salud, de confort
y de eficiencia energética. Hablamos, los equipos de ventilación. Podemos diferenciarlos en dos tipos que podrían ser tres: descentralizados, centralizados, y de los centralizados podríamos separarlos en residenciales e industriales. Ahora los analizamos. El primero de estos bloques, ¿no?, de estos tipo de recuperador sería el descentralizado, en el que tenemos unidades que me van a ventilar un único espacio o, en casos diferenciados, en casos muy puntuales, dos diferentes espacios. ¿Cómo? Con estas unidades que vemos aquí. ComfoSpot 50, que cuenta con el certificado Passive House y que me ofrece caudales desde 15 hasta 50 metros cúbicos hora. Incluye un display, ahora veremos. El intercambiador es entálpico, tiene un tamaño reducido y una única toma al exterior, en la que se realiza este doble flujo, el flujo en el que recojo el aire y en el que saco este aire al exterior. Se puede además incluir sensores de CO2, de humedad, de compuestos orgánicos volátiles, y de esta manera ventilaremos o adaptaremos estas necesidades en base adaptaremos, mejor dicho, el caudal del recuperador en base a las necesidades reales en ese momento. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo es esta unidad por dentro, en la que tenemos los filtros, el intercambiador de calor y el display integrado en la parte frontal inferior de la carcasa interior. Otro de estos equipos descentralizados sería el ComfoAir 70. También cuenta con este certificado Passive House. Su caudal en este caso ronda desde los 15 hasta los 60 metros cúbicos hora. También incluye el display, que lo podéis ver en esta parte frontal. También tiene el intercambiador entálpico, opción de ventilar no únicamente una sala, sino hasta dos salas adyacentes, y también opción de colocar diferentes sensores para adaptar el caudal del recuperador en base a las necesidades. Aquí, en ambos casos, hemos hablado del recuperador entálpico. Esto lo dejamos un poco más adelante, en la que veremos la diferencia entre un recuperador sensible y un entálpico, pero aquí el hecho distintivo o el motivo por el que sea entálpico es uno. El recuperador sensible únicamente intercambia la temperatura. El recuperador entálpico, en cambio, intercambia la temperatura y la humedad. Al tener este intercambio de humedad, que luego veremos, no se producen condensaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este equipo, tengo esta rejilla exterior colocada en la fachada, en mi fachada, no necesito una evacuación de condensados, porque al no tener este intercambio de humedad, no tendré condensaciones. Además de tener o de evitar, ¿no?, la necesidad de ese drenado de condensados, además evito futuros o posibles problemas en casos de heladas, ¿vale? Por lo tanto, este es interesante, ¿no?, el motivo que el intercambiador en este caso, en ambos casos, sea entálpico. Y aquí vemos el porqué, ¿no?, de poder controlar dos diferentes zonas. Porque tenemos la rejilla lateral y también, lo podemos ver mejor aquí, dos salidas posteriores. Con lo que podríamos ventilar directamente con esta rejilla lateral un único espacio y comunicar o distribuir a una sala adyacente otra boca de impulsión o de retorno, que sería el ejemplo que tenemos aquí. Podemos estar recogiendo en esta zona e impulsando aire en esta otra zona de aquí. Un ejemplo, pues podría ser una habitación de hotel, ¿vale? Tenemos el baño en el que estamos recogiendo el aire viciado e impulsando el aire limpio en el dormitorio. O sea, un uso que se le podría dar a esta variante de este recuperador. ¿Y cómo sería la estética de estos recuperadores incorporados a la vivienda? Pues aquí lo podemos ver. Este sería el recuperador, el ComfoAir 70, y aquí tendríamos el ComfoSpot 50. El otro de los tipos de recuperadores que hemos desglosado, que hemos separado, serían los recuperadores centralizados. Aquí la diferencia no es que no únicamente ventilamos un único espacio, sino que es un recuperador que cuenta con un sistema de distribución, y esta distribución me permite impulsar y recoger aire por toda mi vivienda, ¿vale? Con lo que consigo una ventilación completa en todo el espacio. ¿Qué modelos y qué diferencias hay entre estos
recuperadores centralizados. El primero de ellos, y por su caudal, es el Confoer 160, que también cuenta con el certificado Passive House, con un caudal disponible hasta 160 metros cúbicos hora, que tiene la variante de poder ser colocado tanto de forma horizontal como vertical, en un falso techo, por ejemplo, o mural. Aquí tenemos la opción de que el intercambiador sea sensible o entálpico, cuenta con un sistema de bypass incorporado, además se le pueden añadir filtros adicionales, sensores para modular su caudal y cuenta con este certificado Passive House que comentábamos. Otro de estos recuperadores sería el Confoer 180, que además es interesante por sus dimensiones, ya la veréis. Su ubicación únicamente puede ser en vertical, su caudal disponible solo hasta 180 metros cúbicos hora, cuenta también con la opción de que el intercambiador sea sensible o entálpico, bypass incorporado y la opción de añadir filtros adicionales. Decía que era interesante por sus dimensiones porque es un recuperador que se ha diseñado para ser colocado en espacios reducidos y, por ejemplo, en armarios de cocina. ¿Vale? Y aquí vemos cómo las salidas están todas por la parte superior, que lo podemos ver aquí, y esto hace que si lo colocamos, como en este caso, dentro de un armario de cocina, toda la distribución ya la tendríamos escondida en este armario y dentro del falso techo. Por lo tanto, podríamos distribuir directamente desde ahí. Es una de las opciones que ofrece este equipo. Otro de los modelos, Confoer 200, caudal disponible hasta 200 metros cúbicos hora, ubicación, igual que en el caso del 160, tanto horizontal como en vertical, es un equipo que se puede colocar en un falso techo, opción de intercambiador sensible y entálpico, bypass incorporado, además de modular, se puede colocar sensores para modular su caudal en base a las necesidades reales, filtros, en el caso de ser requerido, filtros adicionales, filtros, hemos dicho, siempre se incluyen en los equipos. Aquí podemos ver los filtros de esta unidad y el certificado Passive House. Podemos ver una imagen de esta unidad colocada en pared. Otro de estos equipos, muy similar al anterior comentado, es el Polklimos 200, un recuperador que me ofrece 3 diferentes soluciones con resistencia preheater ya instalada de fábrica, una versión Eco que ya incluye un display en su unidad y una opción Confort en la que tenemos un control más extenso y más completo. Caudal también hasta 200 metros cúbicos hora, ubicación igualmente horizontal o vertical, intercambiador en este caso únicamente entálpico, opción de sensores adicionales y de colocar filtros adicionales. En este caso, la versión Confort cuenta con el certificado Passive House. Y podemos ver otra de estas imágenes de este equipo. Y la última de las gamas de estos recuperadores centralizados sería la gama Confoer Q. Contamos con 3 versiones, la Q350, Q450 y Q600, que nos indican su caudal disponible. Estos recuperadores se pueden colocar únicamente vertical, mural. Contamos igualmente con estas 2 opciones, intercambiador sensible o entálpico, sistema de bypass 100% modulante y además la opción de colocar sensores adicionales, de añadir con un sistema de KNX, un control domótico o a través de una aplicación móvil, filtros adicionales y cuentan con el certificado Passive House. En este caso, los 3 modelos cuentan con este certificado Passive House, pero en concreto el modelo Confoer Q350 es el único recuperador a día de hoy que cuenta con este certificado, cuenta con el certificado no únicamente para climas fríos, sino que además para climas cálidos. ¿Vale? Es el único recuperador que cuenta con este certificado. Cuando digo el único recuperador, no es de la gama Ascender, sino es el único recuperador que a día de hoy cuenta con este certificado en todo el mercado. ¿Vale? Por lo tanto, es un recuperador que ofrece también un alto rendimiento en climas cálidos. Y aquí podemos ver una imagen de este equipo. Decíamos, podíamos separar en centralizados más residencial, más industrial. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Podemos también ofrecer esta variante más industrial de recuperadores con un caudal disponible hasta 6.000 metros cúbicos hora. Son recuperadores de calor,
con intercambiadores sensibles, versiones tanto indoor como outdoor para ser colocados, por ejemplo, en una cubierta o para ser colocados en el interior de una oficina. Sistema de bypass incorporados, además se pueden colocar sensores de humedad y de CO2 para modular su caudal en base a sus necesidades y cuentan también, importante, con este certificado Passive House. Aquí vemos también otra imagen, en este caso, por ejemplo, sería un recuperador outdoor y entramos en lo que serían las características diferenciadas de estos recuperadores. ¿Qué me ha de ofrecer un recuperador para ser un recuperador interesante? Pues lo principal es una alta eficiencia y una alta estanqueidad. Passive House, para certificar los equipos, pide que como máximo la recirculación interior de estos diferentes flujos que tenemos sea de un 3%. Estos equipos en concreto están en torno al 1%, ¿vale? Están muy por debajo de este límite que marca Passive House, porque es uno de los requisitos para mantener esta alta eficiencia. Además, aquí podéis ver, este intercambiador cuenta con esta forma de diamante, que es una de las patentes que cuentan estos equipos con FoirQ, que aumentan la superficie de intercambio y, por lo tanto, aumentan la eficiencia de los equipos. ¿Qué otra diferencia o qué otra virtud sería un extra o sería un punto fuerte a tener en cuenta en un recuperador de calor? Que me ofrezca la opción de un intercambiador sensible o uno entálpico, dependiendo de mis necesidades y de las necesidades en las que voy a colocar este equipo, de esa zona climática en la que voy a colocar ese equipo. Decíamos, el intercambiador sensible únicamente intercambia la temperatura. Intercambia la temperatura quiere decir que yo aprovecho este confort interior y esta temperatura que le estoy robando al aire viciado y se lo cedo a este aire fresco que cojo del exterior. Por lo tanto, introduzco al interior este aire con una buena temperatura, una temperatura muy similar, hasta el 95%, una temperatura muy similar a la que ya teníamos y además un aire de muy buena calidad, la máxima calidad. ¿Qué me ofrece el intercambiador entálpico en este caso? La diferencia es que, además de intercambiar la temperatura, intercambiamos la humedad. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué manera? El material en el cual está construido este intercambiador es diferente, lo que me permite intercambiar en forma de vapor de agua esta humedad. ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, estamos en una zona muy seca en la que la humedad interior puede ser una humedad muy baja y puede provocar problemas de irritación, problemas también de piel y problemas de salud. ¿Cómo mantengo yo esta humedad? Con un recuperador que me mantenga estas condiciones de humedad interior y que esta humedad, baja humedad exterior, no me afecte al interior. Yo la humedad que genero al interior la voy a mantener con este intercambiador entálpico. El caso opuesto, si yo tengo una humedad muy elevada y en el interior no quiero que esa humedad alta me afecte. Yo creo esta barrera entre la humedad exterior y la humedad interior y mantengo unas condiciones estables en el interior. Por así decirlo, es el mismo proceso que la temperatura, pero con la humedad. Mantenemos siempre unos valores muy estrictos, unos valores muy constantes en temperatura y en humedad. Y es por esto esta diferencia entre el intercambiador sensible y el entálpico. Me ofrece, además de intercambiar la temperatura, intercambiar la humedad. Esto siempre, además, bloqueando con la polimembrana patentada, bloqueando los olores, los contaminantes, todas estas partículas que estamos recogiendo nunca se van a ver transferidas de un flujo al otro. Esto al final es una premisa que es imprescindible. Por lo tanto, únicamente se va a intercambiar en forma de vapor de agua esta humedad y favorecemos a mantener estos valores de confort interior. Aquí hay un breve vídeo que aprovecho para enseñaros. Siempre podéis igualmente, cuando consideréis buscarlo por internet, porque Zender tiene muchísimo soporte en cuanto a vídeos, pero aquí se puede ver este ejemplo del por qué colocar este intercambiador entálpico. Aquí nos está diciendo lo que hemos dicho al inicio, ¿no? que pasamos muchísimo tiempo en interiores y que necesitamos un aire fresco en estos interiores, que es lo mejor para nuestra salud.
y que en invierno el aire exterior puede ser muy seco, ¿vale? Que puede provocar irritaciones, problemas de salud, y que en días muy calurosos la humedad puede ser muy alta y además provocar más sensación de calor. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre la humedad y la temperatura para sentir este confort y estar bien, ¿no? En el interior de nuestras viviendas. Aquí lo que nos está diciendo es que con estos equipos podemos recuperar hasta más del 80% de la temperatura y más del 70% de la humedad. Y aquí vemos la comparativa entre el funcionamiento en verano y en invierno. En invierno estamos manteniendo estos valores interiores de alta de humedad controlada y no dejamos que esta humedad salga al exterior y que se nos esté secando el ambiente. ¿Y qué conseguimos en verano? El contrario, estamos secando este aire y estamos manteniendo esta humedad alta en el exterior. No nos afecta directamente al interior y no nos está subiendo esta sensación, ¿no? Esta alta humedad que da la sensación de más calor. Decíamos, ¿no?, que en este proceso en ningún caso se están comunicando pues, olores, contaminantes, sino que únicamente esta temperatura y esta humedad. Y en este caso aquí lo que nos viene ahora a decir es que si tuviésemos un equipo en el que se ha colocado un intercambiador sensible y se quisiera hacer un cambio a un intercambiador entálpico, la unidad, el equipo, el intercambiador es el mismo, únicamente cambia el material en el cual está construido. Por lo tanto, únicamente se va a reemplazar uno por el otro, ¿vale? Pero el material, el intercambiador, todo es lo mismo, únicamente cambia la construcción y el material de estas membranas que producen este intercambio. Vale, volviendo a donde estábamos, esta es la diferencia entre este intercambiador entálpico y sensible, que creo que es una característica importante y un concepto además importante a la hora de valorar qué tipo de recuperador he de colocar en mi estudio o en mi vivienda o en aquella casa o vivienda que yo quiera valorar. Además, cuentan con este bypass modulante, que lo que me permiten es mantener la temperatura interior y un control adicional, un free cooling, en el cual cuando las condiciones exteriores sean más favorables que las condiciones interiores, realizar este bypass, ¿no? Lo que estamos haciendo es cerrar estas compuertas para que el aire que metemos del exterior y el que recogemos del interior no tenga ningún tipo de intercambio y aprovechar esta temperatura de este aire que estoy recogiendo para introducirlo al interior. Por ejemplo, si estamos en verano a una temperatura exterior de 20 grados y en el interior estamos a 25, puedo aprovechar esta temperatura mejor del exterior para intentar bajar un poco la temperatura interior, un poco de refrescamiento. Lo mismo sería el mismo caso en invierno. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo es este funcionamiento de estas compuertas, ¿vale? Que lo que hacen es modular en base a si queremos tener un mayor o un menor intercambio o un mayor o un menor free cooling. Aquí podemos ver cómo están bajando las compuertas. Al bajar las compuertas no tenemos intercambio, por lo tanto está favoreciendo este free cooling. Y aparte del propio recuperador, hay múltiples sistemas de pre y de post tratamiento, que es lo que comentaba al inicio. Esto da para una jornada en concreto para ellos, pero no está más nombrarlos y saber que existen y que nos ofrecen una solución para cada uno de los diferentes climas en los que podamos, o diferentes soluciones en los que podamos encontrarnos. El preheater es una resistencia eléctrica que me protege en casos de temperaturas exteriores muy bajas y protege al equipo de posibles heladas. El sistema Confofon LQ, un sistema de geotermia, lo que me permite es que el aire que estamos recogiendo del exterior sea siempre una temperatura mucho más estable y al tener esta temperatura estable favorece al free cooling y al free heating, a este funcionamiento del bypass para favorecer, ¿no?, esta temperatura más estable a el aporte interior
que puedo pues, aumentar o intentar refrescar un poco este ambiente interior. Los sistemas de post-tratamiento ya tienen un efecto directo en el interior de la vivienda, en los que contamos el primero de ellos, el Confopost, para viviendas en las que tenemos un consumo muy bajo, como puede ser en este caso una vivienda pasiva, viviendas en las que las demandas son muy reducidas. Estos equipos me dan este aporte que me es suficiente para mantener unas temperaturas que me pueden servir para llegar a tener cierto confort. Nunca, o habría que mirar muy al detalle, si son sistemas que me permiten llegar al 100% de esta cobertura de la demanda. Son sistemas aire-agua y, por lo tanto, son sistemas, además, muy eficientes. Confodiu, que es un deshumectador isotérmico, deshumectador que me permite un control de la humedad interior y, por lo tanto, puedo tener siempre controlado este valor de la humedad y secar este ambiente en el caso de ser necesario. Y la resistencia eléctrica, una resistencia modulante que me permite dar este aporte de calor en el interior de la vivienda en el caso de ser requerido si la temperatura interior es menor a la deseada. Otro de estos sistemas, en este caso únicamente para hacer frío, que es el Confocool, bomba de calor aire-aire, y cuenta con un circuito frigorífico en su interior, que lo que me permite es que este aire que yo estoy impulsando, aparte de esta recuperación, da este aporte de aire frío para mejorar en la refrigeración de la vivienda. Además, como accesorios, los propios filtros del equipo, filtros adicionales para una filtración adicional y filtros para estas bocas en las que se recoge el aire para no ensuciar estos conductos. Múltiples opciones de control, decíamos, los controles, sondas, displays que incluyen los recuperadores, opción para domótica, display del recuperador y la aplicación móvil de Zehnder para controlar nuestra ventilación. Y entramos en lo que sería la estructura del propio recuperador, el propio sistema de ventilación. Los conductos que comunican con el exterior, donde estamos recogiendo este aire exterior, conductos de poliestireno extruido que no desprenden compuestos orgánicos volátiles, y eso es importante porque si queremos evitar estos contaminantes interiores, hemos de trabajar con sistemas que además me previenen de esta generación de compuestos contaminantes. Silenciadores es una de las piezas más importantes para garantizar el confort en la instalación, porque hablamos de sistemas que trabajan con unos caudales bajos, con unos requisitos acústicos muy estrictos para mantener este confort también en cuanto a la acústica, y su función es de pasar de este régimen turbulento que se está en los ventiladores a un régimen laminar y un régimen que me garantice que el aire que circula por los conductos no va a generar ningún tipo de molestia acústica. Vale, sácame alguna... Sí, que ponga el color abierto. Vale. Seguimos. El sistema en estrella. Veíamos el silenciador. El silenciador cuenta con una placa de distribución en la cual se realiza la distribución de los diferentes conductos que iremos a los diferentes puntos de impulsión y de retorno. Para los conductos de esta red en estrella, contamos con diferentes diámetros, Confotube, que sería este tubo circular, de polietileno de media densidad, con diferentes diámetros, diámetro exterior de 75 o diámetro exterior de 90, y con este tubo plano de 51 milímetros de altura. ¿Vale? Son conductos que cuentan con esta membrana Cleanside, que me garantizan que no tengamos ningún tipo de fuga, que además previene de la acumulación de suciedad, porque lo que queremos evitar es lo que decíamos, ¿no? Estos contaminantes que circulen por los conductos. Aquí vemos un poco cómo podrían ser conducidos y elementos que se incluyen en estos sistemas en estrella. Uno de estos elementos que quizá a veces suenan más raros son los tapones, y tienen un motivo, y es, bueno, creo que es un motivo importante, y es normalmente en el proceso de la obra los conductos es lo primero que se coloca. Luego se sigue con el proceso de la obra y se genera polvo, se genera suciedad,
y lo que queremos evitar es que esa suciedad se acumule en los conductos, porque si no, esta suciedad, este polvo, se va a quedar en estos conductos y va a ser polvo, va a ser suciedad que respiremos en los primeros, en los primeros meses, primeras semanas de funcionamiento de este sistema. Por lo tanto, como queremos evitar esta contaminación, la colocación de los tapones es algo importante para evitar esta acumulación de suciedad. Juntas tóricas, como vemos aquí, para garantizar que todos estos puntos de unión son puntos sólidos, son puntos que no tienen fugas, porque las fugas es la parte más importante de este conjunto del sistema para garantizar que el sistema es completo y es eficiente. Y ahora lo veremos. Rácores de unión de polietileno de alta densidad con este material translúcido para poder ver que se han colocado correctamente estas juntas tóricas, ¿no? Estas uniones para no tener fugas. Y los reguladores de caudal, parte también importante para garantizar que el caudal de cada una de las bocas es el caudal previamente diseñado y es el caudal deseado, para que en cada una de las diferentes estancias en las que se está ventilando, el caudal que se ofrezca sea el que se necesita según la ocupación y según su uso. Imágenes o ejemplos de instalaciones, es que vemos un conducto, este FLAT 51, conducto plano conducido por el suelo, y vemos en falsos techos, ¿vale? Aquí vemos esta combinación de ambos sistemas. Y aquí vemos una imagen interesante que es este sistema de distribución colocado justamente en el forjado, ¿vale? Que es una solución que se realiza mucho en países en aquellos en los que en el proceso antes de la obra ya se conoce, ya se sabe que se va a realizar ventilación con recuperación de calor y ya se utiliza esta capa de forjado para colocar los conductos dentro, ya que no tienen ningún tipo de problema para soportar esta resistencia. Múltiples soluciones en cuanto a bocas y rejillas, dependiendo del diámetro del conducto. Podremos buscar una u otra solución para ofrecer al final un caudal mayor o menor, dependiendo de ese número de conductos. Aquí tenemos esta solución, las bocas CLD, con este acabado rectangular. Y igualmente para este tubo plano, bocas y rejillas que se adaptan a esta forma de este conducto. ¿Vale? Por lo tanto, el sistema completo, que es lo que estábamos viendo, forma parte del silenciador, del conducto de este sistema en estrella, de este conducto exterior, de este ConfoPipe, de las bocas interiores, que pueden ser o bien circulares o rectangulares o lineales. Hay un amplio catálogo de opciones para intentar dar solución a todos los casos que se puedan plantear. Y además, como parte imprescindible y más importante, el propio recuperador de calor. Aquí vemos ejemplos también de estas distribuciones, de esos correctos peinados para garantizar que la distribución es lo más correcta posible y favorece a las bajas pérdidas de carga y que el sistema funcione correctamente. Sistemas que además se adaptan a cualquier sistema constructivo, como vemos aquí una casa de madera, los que se han distribuido los conductos por suelo y por pared. Y por último, estas consideraciones técnicas en las que veremos lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué hablamos siempre de sistemas de ventilación y de sistemas completos? Aquí vamos a analizar el rendimiento de este recuperador en estos casos, en estas temperaturas en concreto. Para valorar esta eficiencia, tenemos en cuenta la temperatura de admisión y la temperatura exterior, la temperatura de retorno y la temperatura exterior. Realizando esta operación, tenemos que el rendimiento es del 94%. ¿Por qué? Cojo un aire del exterior a 2 grados, le intercambio la temperatura de este aire, que es un aire viciado, que tiene 21 grados, y soy capaz de levantar este aire hasta los 20 grados. Este aire viciado, al haber cedido toda esta temperatura, sale al exterior a 3 grados. Esto significa un 94% de eficiencia. ¿Esto es del todo cierto? Bueno, para esto la fórmula es un poquito más extensa y es imprescindible que garanticemos que el cociente de esta operación, de que el caudal
sea 1, de que el sistema esté equilibrado, que el caudal de retorno sea el mismo que el caudal de admisión. Y esto es imprescindible, por eso siempre hablamos de sistemas completos y de un sistema que tiene que ir acompañado de un recuperador de altas prestaciones, pero con un sistema de distribución que me ofrezca no tener fugas, un correcto equilibrado y un sistema que me permita al final tener este pack completo de altas prestaciones. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos un pequeño desequilibrio, ¿vale? Tenemos un caudal de retorno de 210 metros cúbicos hora y un caudal de admisión de 250. ¿Qué quiere decir esto? Que el cociente en este caso ya no es 1, es 0,84. Y esto viene derivado de una mala ejecución, de una mala instalación o de un mal sistema de distribución. ¿Qué repercusión tiene en el total? Desciende, ¿no?, el rendimiento de este sistema a un 79%. Y ya vemos, las temperaturas son las mismas, el rendimiento del equipo es el mismo, pero ¿qué nos encontramos? Que perdemos toda esta eficiencia que me ofrece el recuperador en el sistema de distribución. Es por eso que desde Zender todo el equilibrado, la puesta en marcha, se realiza con el servicio técnico oficial, porque sabemos que es una parte muy importante y que tenemos que garantizar que se realiza correctamente. Vale, aquí vemos un ejemplo de lo que sería un plano de distribución en el que tenemos los conductos de impulsión, los conductos de retorno, tenemos el conducto de admisión, que aquí subiríamos a cubierta, y el conducto de extracción, el conducto que sacamos este aire viciado al exterior. Aquí podemos ver un poco la distribución que se plantea, que se ofrece para que el cliente tenga este soporte, para que el cliente sepa dónde colocar cada boca, cuál es la ubicación ideal, teniendo en cuenta las especificaciones concretas de cada vivienda, y un poco ofrecer este sistema completo, ¿no?, este soporte a ese cliente, ¿no?, que solicita pues una valoración de un sistema de ventilación y que, como hemos dicho, ¿no?, es un sistema de ventilación, es un sistema completo. Hasta aquí la presentación. No sé, creo que han ido habiendo consultas. No sé si Rosalía o Daniel. Sí, las tengo aquí, están aquí en el chat. Vale, pues si quieres te las voy haciendo yo o si quiere algún asistente encenderse micro y directamente preguntarlas. La primera era de Magdalena López. No sé si está por ahí. Y quiere preguntarla a ella. Bueno, pues te la pregunto yo. En el Comfort Air 70, ¿cómo funciona la opción de ventilar dos salas adyacentes? ¿Son dos unidades interiores? Sí, no, lo busco. Os lo pongo aquí porque es mucho más sencillo si lo podemos ver. ¿Vale? Aquí tenemos la rejilla lateral y la rejilla posterior, que en este lado también tenemos lo mismo. No sé si se llega a ver perfectamente. Aquí tenemos las dos laterales y aquí, igual que en esta, tenemos la posterior, aquí también. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, en este caso de aquí, una ventilación directa, tendremos las dos salidas por la parte lateral y estaremos ventilando, impulsando por un costado y retornando por el otro. En este caso en concreto, colocaríamos un tapón en esta rejilla y obligaríamos a que el aire circule por este conducto, por esta parte trasera, ¿vale? Que la idea es que se pueda encastar en pared. Por lo tanto, tendríamos el conducto escondido y podríamos comunicarlo con otra zona. Vale. Bueno, preguntan también sobre la presentación, que bueno, ya les he comentado que compartiremos la presentación que nos envíes a los inscritos. Y la siguiente era la diferencia entre recuperador sensible y entálpico, que esta sí que la has comentado justo después de que yo creo de que se lo preguntara. Entonces, pues Sí. bueno, si Sí, quieres volver a decir brevemente las diferencias para que quede claro. Sí, a modo muy acotado y muy esquemático,
El recuperador sensible, el intercambiador sensible únicamente intercambia la temperatura. La humedad se comunica libremente, por eso también cuando tenemos un recuperador sensible tenemos que colocar un drenaje de condensados porque se producen estos condensados por esta comunicación de esta humedad, y en el entálpico, en cambio, intercambiamos tanto la humedad como la temperatura. Por lo tanto, yo lo que estoy generando es esta barrera, este intercambio y este control constante de esta humedad. En zonas muy secas yo mantengo unos valores confortables en el interior porque no me afecta el aire seco del exterior, y en zonas muy húmedas justo el contrario, esa humedad elevada del exterior no me afecta al interior por este intercambio constante. Ujú. Vale, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta no sé si la quiere hacer directamente el No lo asistente. sé. Es que estaba aquí con una videoconferencia, pero ya acabó ahora mismo, acaba. Y no sé, luego... Creo que no irá para nosotros. Vale. No, decía que Jude Bagdu tenía una pregunta, no sé si quiere preguntarla con el micro. Bueno, hablaba sobre si tendrá sentido instalar un sistema de ventilación mecánica en una vivienda no hermética. Creo que es una pregunta muy interesante que, bueno, que se hace mucha gente, así que será interesante también oír. Es interesante justamente porque damos, por supuesto, y en este gráfico que se comparaba la ventilación por ventanas con la ventilación controlada, damos por supuesto que con la ventilación, o con esas infiltraciones o ventilación no controlada, y que con esta ventilación por ventanas estamos logrando una ventilación suficiente. Y no es así, porque de esto hay estudios que indican que con una ventilación por ventanas de una persona muy consciente que intenta mantener siempre una ventilación correcta, no alcanza más de un 10% de tiempo en la que se está ventilando. Entonces, el 10% es más que insuficiente. Y aquí lo que se demuestra es que si se toman mediciones en este caso, las concentraciones de CO2 y de otros contaminantes no descienden, porque es justo lo que se ha visto en ese caso, ¿no? En este periodo de descanso, que es cuando más tiempo vamos a estar en una sala, en un dormitorio, en este momento en concreto se dispara la concentración de CO2 debido a la ocupación, y en ese caso no tenemos esa ventilación. Entonces, la ventilación no es una mala solución para cualquier tipo de vivienda, dependiendo lógicamente de lo que busquemos. Si buscamos una buena calidad de aire, es la solución. Si buscamos un ahorro energético, lógicamente el ahorro energético va a ser mucho más importante en una vivienda muy hermética que en una que no lo es tanto. Pero porque estas infiltraciones lo que te van a hacer es afectar justamente a esta eficiencia. Pero la ubicación o dónde colocar o por qué colocar un recuperador de calor, si nuestro motivo es la calidad de aire interior, nunca va a estar mal colocado, eso está claro. Sí, como dices, al final si la vivienda está hermética lo que va a aumentar es la eficiencia, ¿no?, de ese recuperador de calor y bueno, y si no lo está, pues va a mejorar notablemente igualmente las condiciones interiores del edificio. Exacto. Así que bueno, no está de más la pregunta, la verdad. Había otra pregunta de Fernando Somarriba. Bueno, yo las voy a leer. Si alguien quiere encender el micro, que lo diga. ¿Es posible usar una batería de posttratamiento como pretratamiento? ¿Y qué diferencia térmica precisa respecto del aire? No sería ideal colocar esta batería de posttratamiento como pretratamiento porque el funcionamiento es muy puntual. Los equipos de ventilación, estas unidades que estamos viendo hoy, son equipos que su propio software ya intentan evitar el funcionamiento de este pretratamiento utilizando desequilibrados para subir la temperatura del intercambiador. Entonces, la resistencia eléctrica es una solución momentánea en un momento muy crítico en la que la temperatura exterior puede afectar directamente y directamente en ese momento al intercambiador y sube esa temperatura. Pero realmente cualquier otro sistema que sea más progresivo, como puede ser una batería de aire, no haría ese mismo efecto. Y en este caso, por ejemplo, quizá más interesante que una batería de posttratamiento como pretratamiento sería este sistema de geotermia, que además te favorecería este sistema de bypass o este free cooling
para tener durante todo el año un funcionamiento mucho más activo del bypass. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta sobre si el ConfoPost lleva algún tipo de unidad exterior. No, bueno, a ver, no, el ConfoPost es una batería que se tiene que alimentar de forma hidráulica. Entonces, claro, aquí sí que tenemos que tener algún tipo de sistema, por ejemplo, una aerotermia, para alimentar esta batería, ¿vale? Entonces, nosotros lo que ofrecemos es esta batería, esta unidad de post-tratamiento. El sistema con el cual se alimente este equipo es un sistema aparte, es un sistema independiente que ya no podemos ofrecer desde Zender. Ujú. Ramón Vico pregunta si es normal que en cualquier instalación, al ponerla en marcha, se tenga un valor inferior a 1. ¿Es lo normal? Si esto pasa, ¿se ajusta por vuestro SAT? No sé a qué se refiere este valor por debajo a 1. Si puede Si puedes concretarlo. aclararlo por chat, Ramón. Que no Que está no está equilibrado. equilibrado. Claro, aquí que no esté equilibrado realmente también depende del funcionamiento de los equipos. Hay equipos que se equilibra el caudal que están impulsando en base al funcionamiento que le das al ventilador. Hay otros equipos como los recuperadores con Foirco que tienen un control constante del caudal. Por lo tanto, de primeras, a no ser que haya una pérdida de carga muy elevada de más de 200 pascales, el propio equipo ya equilibra la velocidad del ventilador para ofrecer este caudal exacto tanto de impulsión como de retorno, ¿vale? Por eso también es la importancia, ¿no?, de esta eficiencia. ¿Por qué ofreces una eficiencia tan alta? ¿Por qué llegas a estos valores? Porque también soy capaz de controlar estos caudales y mantenerlos siempre constantes. Ujú. Vale, preguntan de nuevo sobre el recuperador sensible, que en qué caso sería óptimo utilizarlo, y enlazo esa pregunta con otra que tiene que ver a nivel de mantenimiento. ¿Hay alguna diferencia entre el recuperador entálpico y el sensible? No, en cuanto al mantenimiento, son elementos que incluso creo que en el vídeo que he mostrado al final se veía una representación, se pueden limpiar directamente con agua y no tienen ningún tipo de diferencia en su mantenimiento. Al final son elementos dentro del equipo que tampoco el mantenimiento va a ser ni mensual. En todo caso, se debería de inspeccionar cada 2 o 3 años como mucho. Me refiero que tampoco es un mantenimiento muy importante y que va a ser el mismo en un caso y en el otro. Y luego, en cuanto a la ubicación de dónde colocar un sensible, realmente en nuestro clima, y en nuestro clima me refiero a lo que sería Península, Baleares, Canarias, podemos hablar de que la gran mayoría del territorio colocar un entálpico va a ser mejor que colocar un sensible, pero también porque si tenemos en cuenta que intercambiamos tanto la parte sensible como la latente, ya hace que el sistema vaya a ser más eficiente. Entonces, colocar un entálpico siempre nos va a favorecer. En zonas muy concretas, en climas que sean muy estables, muy, al final, bueno, con humedades que sean muy constantes y con temperaturas que tampoco sean muy agresivas, aquí seguramente un sensible no sería ideal, pero el entálpico en ese caso en concreto también sería positivo. Entonces, tiene mucha más cabida quizá el entálpico en nuestro territorio, en nuestro clima, que no tanto el sensible. Y es por eso, porque las temperaturas normalmente no son tan estables y son un poco más agresivas. Entonces, el sensible se podría colocar en zonas en las que las temperaturas y las humedades sean bastante constantes durante todo el año y que deben de ser zonas bastante concretas en nuestro territorio. Vale, hablan también de precios. Sobre el Comfort Air está en 1.500 euros, hablan. Había otra pregunta, creo que también, no sé si Sí, a la ver, he visto por aquí. No. Vale, era sobre precios, era esa. en cuanto a precios, al final desde Zender, el departamento técnico y de proyectos, es un departamento que se dedica a estudiar cada uno de los diferentes casos y no hay un precio como tal. Al final lo que queríamos un poco también concluir
era que un equipo puede tener muy altas prestaciones que si no viene acompañado de un sistema de distribución y de unos elementos que lo acompañen, ¿no? Y que le den ese plus en cuanto a prestaciones, puedes perderlo todo, pues por ejemplo, con la distribución. Entonces, como tal, un precio, eso al final sería mirar tarifa. Estoy totalmente disponible y aquí tenéis una dirección de correo electrónico para poneros en contacto con nosotros y ahí os podemos dar toda la información que necesitéis. Pero ya os digo que cada estudio se debería de valorar al detalle y ver si realmente un Comfort 70 en ese caso en concreto sería suficiente o sería o no. ¿Vale? Aquí ahora alcanzo la diapositiva para poder Vale, sí, poner igualmente les iba a comentar que, bueno, en ese email de seguimiento enviaremos tus datos de contacto para si tienen alguna otra consulta también de este tipo o de otro, que puedan sobre todo, ponerse en contacto contigo. al final se puede facilitar lo que sería pues todo el listado de precios y ya está. Pero ya digo que tanto hablar de un precio en concreto, yo creo que más valorar ese estudio y luego ya pues podemos hablar de lo que sería ese precio. Vale, perfecto. Bueno, Xavier se comentaba también respecto a costes de mantenimiento, de cuál sería el coste y los filtros, revisiones. Sí, los filtros normalmente, dependiendo de la zona y dependiendo también de los caudales a los que se trabaje, tiene una duración de unos 6 meses, más o menos, ¿vale? Depende un poco de la zona. Y aquí un poco lo mismo, dependiendo de la categoría del filtro, dependiendo de qué equipo tenga, variará el precio y por lo tanto variará el valor que tenga al año de ese mantenimiento. Zender tiene ahora una web de filtros en las que todo aquel que tenga un recuperador puede directamente comprar los filtros desde la plataforma y ahí pues tienes toda la gama de filtros y todos los precios para las diferentes categorías. Vale, hablan también sobre si es posible recibir soporte técnico durante el diseño de un proyecto para elegir la solución conjunta más idónea. Por supuesto. Aquí no digo mucho más, es por supuesto. Al Vale. final es a lo que nos dedicamos y es lo que queremos asesorar al cliente para que tenga la tranquilidad y tenga la seguridad de que lo que está proyectando es lo que necesita. Muy bien. Respecto a los equipos, bueno, a la estética entiendo y al tamaño y dimensiones, preguntan si pueden estar un confort en un armario de una pieza habitable o puede haber problemas de ruido. No, no habrán problemas de ruido. Los ventiladores que cuentan, por ejemplo, los Comfoair, son ventiladores que están diseñados por Zender para esas unidades en concreto. Entonces, se caracterizan por ser equipos muy silenciosos. Por lo tanto, no debería de haber ningún tipo de problema por colocarlo en zonas habitables, ¿vale? Sí que es verdad que se podría colocar en cualquier zona que se considerase, pero si se tuviese colocado en una zona habitable no tendría nunca un problema. Vale, perfecto. Otra pregunta, ¿qué precauciones hay que tener en una puesta en marcha de una ventilación mecánica VMC 2F si además para cubrir la demanda tenemos una aerotermia por conductos? Aquí lo que deberíamos de tener en cuenta en esta puesta en marcha en concreto es sobre todo ver qué temperatura estamos llevando a esta batería, ver qué caudal estamos trabajando, porque dependiendo de la temperatura a la que impulsamos a la batería, dependiendo del caudal al que se trabaja, variará la potencia que ofrecemos al sistema. Entonces, yo por eso siempre digo que hay que tener muy valorado, muy estudiado la demanda que se quiere ofrecer, teniendo en cuenta eso, ¿no? ¿Qué equipo tengo, qué caudal me va a ofrecer y además qué batería tengo y qué potencia o qué capacidad tiene esa batería? Entonces, en este caso en concreto, la puesta en marcha, sobre todo, lo más importante es el equilibrado de cada una de las bocas y que el caudal que me está llegando o que estoy recogiendo es el que se ha proyectado, eso es imprescindible. Luego ver que este desequilibrio que se produce entre las impulsiones y el retorno nunca sea más del 10%, ¿vale? Todo lo que sea ese desequilibrio hemos visto que tiene un efecto directo en el rendimiento y luego sobre todo ver la potencia o la temperatura que está llegando a la batería para ver luego la potencia real que vamos a ofrecer. O sea, esos serían los puntos importantes a tener en cuenta.
Vale, otra pregunta de Bonsáis Arquitectos. ¿Puede ser interesante un sistema Comfort Cool para sustituir aportación extraordinaria de frío mediante splits? Sí, igual que por ejemplo podría serlo el ConfoPost, ¿vale? Que es la batería. Al final también me ofrece tanto frío como calor. Y el ConfoCool lo mismo, es un sistema que me ofrecerá ese apoyo de refrigeración, que en todo caso una vivienda de un consumo nulo, una vivienda con una demanda energética muy reducida, me puede servir seguramente para dar ese apoyo, pero siempre yo aquí siempre recomiendo, ¿no?, hacer una comprobación concreta y ver qué es lo necesario y que cumplo directamente con las necesidades, porque puede servir como sistema definitivo y como único sistema, pero seguramente a lo mejor en algunos casos necesitaremos de algún otro apoyo. Pero sí, sería un sustitutivo directo, sí. Vale, Enrique Plaza pregunta, en los equipos más pequeños colocados en muebles de cocina, ¿por dónde salen los tubos? En el 180, que es el que hemos visto justamente en este armario de cocina, los conductos salen por arriba. En el 160 y en el 200, que son equipos que hemos dicho que pueden ir tanto en vertical como en horizontal, salen los del interior por la parte superior y los del exterior por la parte inferior. Entonces, podríamos decir que su ubicación ideal sería en un techo, en un falso techo, porque ya estaríamos dirigiéndonos un poco los conductos hacia donde queremos que vayan. Vale. Esta pregunta habla de rehabilitación de edificios unifamiliares. Pregunta cómo se podrían abordar y si tenéis experiencias en ese sentido. Sí, yo siempre digo que parece que lo más... Plurifamiliares, perdón. Sí, yo que aquí siempre digo que me parece que la ventilación sea un sistema bastante directo para una vivienda unifamiliar y de un consumo nulo realmente en nuestro día a día tratamos con proyectos de todo tipo que además no son únicamente viviendas, sino son otros sectores como pueden ser restaurantes, oficinas y muchas veces es muy común hacer plurifamiliares. ¿Cómo hay que plantear una plurifamiliar? Aquí ya entra lo que yo a lo mejor le dejaría que él me aclarase, es si se quiere tener una ventilación conjunta de todo el edificio o una ventilación independiente de cada vivienda, que es lo más común y lo más ideal, porque al final, si una vivienda tiene en ese momento una fiesta, por decirte algo, ahora es complicado, pero si tuviésemos una fiesta, necesitaríamos más caudal disponible. Entonces, yo podría subir el caudal, yo puedo adaptarme a mis necesidades. Si en cambio tengo una ventilación conjunta, no podré modular en base a mis necesidades, porque esa ventilación vendrá dada de alguna lectura o de lo que se marque como temperatura, como caudal de trabajo. Entonces, aquí sí que si me concretase qué tipo de ventilación plantearía con esa plurifamiliar, podría entrar más al detalle. Pero ya digo, la diferencia sería eso y lo más habitual en una plurifamiliar sería ir siempre con recuperadores para cada una de las viviendas. Hola, no sé si me oís. Sí, te oímos. Hola, es que he hecho yo la pregunta. Sí, a ver, yo un poco cuando hablaba de cómo abordar, decía eso, porque Sí. entiendo que vivienda por vivienda, pues como dices, sería lo ideal quizá para el control, ¿no? Y demás, pero se puede hacer también centralizando, aunque bueno, el tema del control iría por otro lado, pero ya en el edificio construido, no sé, por eso decía si habéis tenido alguna experiencia, no sé si se puede sacar por los Zooms, si no, no sé. Era un poco, a ver, es una pregunta muy amplia, pero ya luego se podría entrar más concretamente, ¿no? Sí, Gracias. no, a ver, no, gracias a ti por la pregunta. Experiencia como tal de un caso de un edificio plurifamiliar con una recuperación centralizada, no te sé decir y seguramente no, porque ya te digo, lo más habitual, lo más cómodo para el cliente, lo más cómodo para el usuario, lo más cómodo para, al final, tener esa buena ventilación es la ventilación independiente. Entonces, de todas maneras, sí que se han hecho a lo mejor centralizados otro tipo de edificios, como pueden ser unas oficinas, y en ese caso es lo que dices, no habrá que buscar por dónde comunicar, cómo hacer la distribución, pero por ejemplo, hemos hablado, ¿no? Nuestros sistemas siempre trabajan en estrella, entonces si tuviésemos una ventilación centralizada, tendríamos que ir con equipos ya más industriales, con un caudal disponible mucho mayor.
seguramente tenemos que ir con un conducto general y luego hacer ramificaciones en cada planta. Hablo muy por encima, pero seguramente serían ramificaciones en cada planta y ahí realizar este sistema en estrella. Entonces, habría que valorarlo en cada caso y dependiendo también de la tipología del edificio. ¿Se podría hacer? Se podría hacer, pero siempre habría también que valorar eso, el tema del control y del caudal disponible en cada momento. Ujú. Vale, enlazando con esa pregunta, también comentan si el sistema de distribución se puede hacer en árbol para distribuir en estrella al llegar a la planta. Bueno, esto sería un poco también lo que he comentado ahora, ¿no? Salir en Sí. árbol y luego, pues, ya llegando a la vivienda, realizar esta distribución estrella. Se podría hacer, y más cuando hablamos de equipos que dan caudales mucho mayores, porque es un poco la única manera que tenemos, ¿no? Con conductos con diámetros mayores. Se podría hacer, está claro que habría que valorarlo en cada caso, pero que se podría hacer así, claro. Vale, y bueno, y ya una última pregunta, que la verdad que hoy hemos tenido muchísimas, me alegro. La última es, ¿habría una opción de integrar una bomba de calor con el recuperador? ¿Qué potencias térmicas tendrán esas bombas? A día de hoy eso no es un producto que tengamos disponible y que a corto plazo seguramente tampoco tengamos disponible. Quizás sea un proyecto que se haya trabajado o que se trabajará. Realmente lo desconozco. Sé que mucha gente lo solicita porque en nuestra web lo teníamos como tal, pero es un proyecto que a día de hoy no tenemos información porque no está ni en planteamiento de estudiarse, ni seguramente a corto plazo estará disponible. O sea que lo siento, pero en ese caso no puedo dar más información porque directamente no la tenemos. Vale, muchas gracias, Alex. Y bueno, pues nada más, por ahora no tenemos más preguntas. Igualmente les invitamos a los asistentes, si tienen alguna consulta más, que se dirijan a tu correo bueno, al correo que has puesto, ¿no?, en pantalla. Y bueno, muchísimas gracias, Alex, por enseñarnos un poquito más y aclararnos estos conceptos sobre ventilación. Y bueno, a los asistentes os enviaremos el link para que podáis visualizar la presentación y la grabación durante los 7 próximos días. Y nada más, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos también por las preguntas. Gracias a Pep por ofrecernos estar en esta jornada. Y lo que decía Rosalía, todo aquel que quiera enviar alguna consulta, estamos totalmente disponibles en todos estos canales que veis aquí y en este correo electrónico. Así que yo por mi parte, muchas gracias y como dice el último mensaje, hasta otra. Gracias, hasta luego. Adiós, gracias.